mañana por parte de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados con el presidente. ¿Se ha avanzado en las materias que se conversaron ahí, principalmente en la renta básica universal? Bueno, absolutamente hemos avanzado. Decirle que nosotros habíamos señalado que era necesario un acuerdo nacional, que ese acuerdo nacional debía ser institucional. Acuérdense, el jueves lo adelantamos justamente con ustedes, después de la votación del Senado, y donde nosotros señalábamos claramente que acá era necesario que tanto la presidenta del Senado como también el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados pudieran abrir camino a un acuerdo institucional que nos permitiera avanzar en 4 temas. Acuérdense que lo planteamos ese día, el perfeccionamiento del tercer retiro con los 200.000 pesos, ese bono para los 3 millones de chilenos que no tenían fondos previsionales, la universalidad de los beneficios, dijimos también una reforma tributaria y cuarto, una reforma previsional y de salud. Eran los elementos que abordamos justamente el jueves pasado. Nosotros, acuérdense que nos tocó hacer algunos contactos con la moneda para que se lograra finalmente un encuentro institucional histórico que fue en el día de hoy y donde había hoy muy buena voluntad tanto del Senado, de la Cámara de Diputados como también de la moneda. Hoy día vimos al presidente muy animado en la reunión que sostuvimos, que duró prácticamente 1 hora y media, y donde no solamente abordamos los temas del Congreso del futuro y cómo lograr que quede en el presupuesto permanentemente, sino que además abordamos las temáticas, por supuesto, de la contingencia, y vemos buena voluntad del presidente en avanzar en las direcciones que nos permitan justamente responder a las necesidades de cada una de las personas, terminando con estos procesos de focalización que impiden que los recursos lleguen directamente y rápidamente a las personas que lo están pasando mal. En las comunas como Puente Alto la gente tiene que ganarse al día, como también en Valparaíso, en Viña del Mar, y por eso es tan importante que haya universalidad en el otorgamiento de los beneficios. Senador, 2 preguntas. Usted dice que vio al presidente animado, me parece fabuloso, pero estaba animado por el tema del Congreso Futuro, que es un tema que es ultra necesario, por supuesto, o porque se está llegando ya a un acuerdo con precisamente el Senado, la Cámara de Diputados, finalmente van a trabajar en conjunto en soluciones reales para la gente. Y si estas soluciones reales, como por ejemplo la renta básica universal, estaría pronta a llegar, ¿cuánto tiempo más podría darse, por ejemplo, según su estimación, o lo que pudo hablar con el presidente? Bueno, primero señalar efectivamente que al presidente lo vimos muy animado por los 2 temas. Primero, porque es importante cuando el país comienza a dialogar y cuando finalmente saltamos las trincheras y somos capaces de entender que el país está primero y las personas están primero. Empatizar con las personas que lo están pasando mal, con la MIPYME y las pymes que hoy día están pasándolo en una situación bastante compleja. Y yo veo al presidente, hoy día lo vi, y eso puedo señalar en esta reunión larga que tuvimos, que hay buena disposición, lo vimos animado. Y se están tomando decisiones, es un proceso que va a durar, pero yo creo que hay una plena voluntad que en esos mínimos comunes que se han acordado entre el Senado, la Cámara de Diputados, a través de sus líderes, por supuesto, las bancadas de nuestra coalición que están hoy día sesionando y están trabajando acá también en la moneda. Y la conversación que hemos tenido con el presidente, yo soy de aquellos que son optimistas de que estas decisiones van a ser rápidas, y vamos a lograr finalmente un gran acuerdo nacional, que es el que veníamos pidiendo hace varias semanas, y que ustedes fueron los primeros, ¿se acuerdan?, en tener noticias de esto el jueves pasado. Cuando usted habla de rápido, ¿cuánto tiempo estimado más o menos usted cree que pueda ver la luz? Depende de cuáles de los proyectos, porque efectivamente el proyecto de... Bueno, perdón, el proyecto primero del bono de los 200.000 pesos se va a hacer muy rápido porque hay disposición de la presidenta del Senado de tramitarlo con celeridad apenas ingrese el proyecto. En el caso de la renta universal, eso implica también un acuerdo mayor respecto a una reforma tributaria, y yo espero que se inicie esa conversación y se aterrice lo más antes posible. Hay varias fórmulas que se han planteado, y yo espero, por ejemplo, el tema del impuesto a la recuperación del food, el impuesto para la repatriación de capitales, el término de algunas exenciones, cuestiones que estamos completamente de acuerdo transversalmente en el mundo político, y esperamos que efectivamente que eso se pueda concretar lo antes posible porque la gente lo está pasando mal. Y quiero también
la buena noticia, como también lo ha señalado el subsecretario de Previsión Social, a partir del lunes ya va a estar disponible el sistema, senador, para que la gente pueda retirar el tercer retiro, así que va a ser también una buena noticia. Muchísima gente nos pregunta lo mismo, se repite una pregunta que tiene que ver con la universalidad de este potencial bono básico. ¿A quiénes? ¿A todas las familias chilenas? ¿A qué porcentaje de la población le llegaría esta renta básica universal? ¿Es por familia, por persona? ¿A quiénes específicamente le llega? Porque bueno, existe la sensación cuando se comunican bonos, Eduardo, de que son para algunos nomás. Sí, bueno, eso es parte de la conversación. Acá no puede haber letra chica, acá no puede haber maraña burocrática, acá tiene que haber universalidad para la entrega justamente de los bonos, obviamente para ojalá llegar al 80% de la población más vulnerable, tal como lo hicimos con la extensión, con la aprobación de la extensión del proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios, que se extendió al 80% más vulnerable que tiene fichas sociales de hogar, y por tanto es un avance sustantivo. Por tanto, yo espero que podamos efectivamente tener una renta universal que llegue al más amplio margen posible, sin excepciones, sin letra chica. Que entonces no es universal, claro, entonces, no, claro, no es universal. La clase media no entraría dentro de este bono. No, la idea es que incorpore la clase media. Estamos hablando del 10% más privilegiado. Es que ahí está la duda. O sea, ¿quedaría fuera el 10% más privilegiado o se iría en favor del 80% de los más desposeídos? ¿Cómo es? Es que esa es parte de la discusión. Nuestro planteamiento que le hemos hecho al gobierno es universalidad. Obviamente que en los sectores con más recursos y que no han perdido el empleo y que que no han tenido dificultades, estamos hablando del 10% más rico del país, por supuesto, que haría el margen, porque hay que focalizar los recursos universalmente. Pero ¿cómo vamos a focalizar nuevamente, senador? Si ha sido el gran problema de las ayudas, la focalización. Le estoy diciendo que, mire, le estoy diciendo, ¿usted creería que a Polman le van a dar un bono universal? ¿O a Luxic? A eso estoy hablando. Pero eso no son el 10% más rico del país, pues. Eso no son el 10% más rico del país. Está bien, pero lo que estoy diciendo es que acá estamos haciendo un esfuerzo ¿Desde qué monto parte el 10% más rico del país? Yo creo que, en definitiva, tal como se ha señalado en el pago de los tributos en el segundo retiro, estamos hablando sobre ingresos sobre 1.800.000 pesos, estamos hablando de personas que efectivamente... pero eso es parte de la discusión, si esto recién se está abriendo. ¿Sabe lo que pasa? Es que, senador, se lo digo para que lo tenga en cuenta cuando lo discutan, porque es interesante también pensar en profesionales jóvenes que tienen 2 hijos, que uno de ellos puede haber ganado 1.800.000 y la otra, o ella o él, ganaba 1 millón, tenían un muy buen pasar, se endeudaron en un departamento, en un auto, en colegios particulares, uno de ellos se queda sin trabajo el día de hoy, y la verdad es que, claro, aparentemente en el papel siguen ganando 1.800.000, pero están pagando el CAE universitario de las carreras profesionales que tienen que seguir pagando las contribuciones, seguir pagando el crédito hipotecario, el auto, los colegios privados, completamente todo. Entonces, de acuerdo. Por eso le digo, cuando ya insistimos en focalizar, Julia, por eso le digo, no me ponga como ejemplo Julia, Polman o Luxic, es obvio que ellos no son el 10% más rico del país, ellos son el 0,01. Lo que le estoy diciendo, Julia, es que esto va a depender de la profundidad de la reforma tributaria. Y nosotros somos partidarios de una reforma tributaria estructural. Es que ojo que cuando se habla de universalidad, porque hay mucha gente que siente que por fin le va a llegar algo. Entonces, yo no me gustaría que la gente se hiciera una falsa expectativa respecto a un anuncio que no va a terminar siendo. Entonces, cuando ustedes hablan de universal, por ejemplo, ese profesional joven perfectamente puede pensar que le va a llegar y no le va a llegar. Julia, todavía no hay anuncios porque estamos conversando en este minuto respecto de cuál va a ser la profundidad de la reforma tributaria, del financiamiento, y segundo, yo soy partidario de la universalidad, que llegue a todo el que lo necesita, a todos y cada uno. Obviamente, no aquellos que hoy día están en una posición de absoluto privilegio, pero ciertamente hay que avanzar en la universalidad de los beneficios. Y eso implica, efectivamente, con responsabilidad fiscal, hacer una reforma tributaria estructural de la que yo soy partidario y ya he hecho propuestas al presidente sobre la materia. Perdón, se me queda una pregunta en el tintero para el senador. El diputado Fuenzalía planteó la posibilidad de, por ejemplo, para financiar esta renta básica universal, privatizar Codelco. ¿Usted está de acuerdo con algo así? Mire, yo preferiría avanzar
primero, austeridad fiscal, por supuesto, austeridad fiscal. Austeridad fiscal. Segundo, avanzar en racionalidad del gasto fiscal, pero privatizar Codelco, yo diría que por favor, si estamos hablando de la necesidad efectivamente de que los más ricos pongan más para poder financiar justamente esta pandemia. Yo diría que privatizar Codelco claramente no es una buena alternativa ni una buena solución. No le gustó para nada la idea del diputado Fuenzalía, senador Chaguán. Muchísimas gracias. Ojalá que siga primando el diálogo con el diputado Fuenzalía. Parece que no, pero sí con el resto para llegar a un consenso y ir en ayuda de quienes lo están pasando realmente mal con esta pandemia. Gracias. Los que tienen más tienen que poner más. Los que tienen más tienen que poner más. Eso es. Bien. Gracias, senador. Gracias, Martín. Gracias. Volvemos contigo en algunos momentos más.